podcast La 100. Hablemos de cómo recuperar la motivación en el trabajo. Soy Analia Tarasiewicz, psicóloga especializada en problemáticas del trabajo, y esto es Equilibrio Emocional. Equilibrio emocional. Cuando decimos la palabra desmotivación, podemos pensar en la falta o pérdida de motivos. Y desde ahí es interesante empezar a trabajar este tema en cuestión, pero lo importante es que vos te puedas pensar, ¿pero por qué me siento así? ¿Por qué estoy desmotivada o desmotivado? Esta siempre es como la pregunta del millón y la punta del ovillo para poder ir hacia ese real cambio que estás buscando. En general, las personas tienden a significar desde eso que les pasa en la superficie, lo que llamamos el síntoma, y a justificarlo, se van quedando en ese modo loop, ¿no? Todo el tiempo dando vueltas durante largos periodos, hasta que esos síntomas se empiezan a hacer como más visibles, más intensos, más contundentes, y se empiezan a hacer presentes en su mundo psíquico, en tu mundo físico y en tu mundo emocional. Hace un tiempo vinieron algunas personas a mi consultora, pero me acuerdo 3 en particular con las cuales apliqué mi método Tarasiewicz para vivir y trabajar mejor. Y cada una enfrentaba una profunda desmotivación a la hora de ir a sus trabajos. Entonces, una me contaba que estaba en relación de dependencia y que hacía 15 años que estaba en una multinacional y se sentía muy desmotivada, incluso tenía picos de tristeza, tenía síntomas físicos. La otra era una joven de unos 25 años que estaba saltando de trabajo en trabajo y no se adaptaba a estos liderazgos ni a las propuestas actuales organizacionales y tenía como esa necesidad de huir, ¿no? Quería ser como nómade digital, estar en distintos lugares, como pensar en otro tipo de contratación, pero aún así los contratos freelance y las propuestas que estaban siendo actuales también en algún punto la llevaban a estar como todo el día trabajando y no encontraba ese punto intermedio en el que no se desmotivara y dejara de presentar estos síntomas que a ella en particular le daban ansiedad y estrés. Y la última, solo sentía que no se podía levantar para ir a trabajar, era un CEO de su propia empresa, tenía como más de 100 personas a cargo y tenía muchos síntomas que evidenciaban que ya estaba quemado en el trabajo y que estaba evidenciando un burnout. Entonces, todas ellas, en particular, más allá de las diferencias sintomáticas, sentían una profunda desmotivación y en sus trabajos eran como una especie de cárcel, los cuales hacían que de algún modo la vida se empiece a volver como más gris y que se empiecen a ir consumiendo, ¿no? Y que de diferentes aspectos empezaban a tocar otras dimensiones de su vida, como la pareja, la sexualidad, la alimentación, el ocio, ¿sí? Otros aspectos del yo empezaban a tener distintas problemáticas. Y en general, cuando les consulto a personas como ellos, los motivos por los cuales creen que están desmotivados, lo primero que hacen es como defenderse, a pesar de que vienen con la sensación de querer cambiar. Lo primero que dicen es que, bueno, me pagan bien, ¿y cómo voy a dejar este trabajo? Mirá si pierdo la antigüedad. O en realidad me quería dedicar a la indumentaria, pero bueno, no puedo defraudar a mi familia, entonces sigo trabajando en este negocio. O me maltratan y me explotan, pero bueno, tengo home office, tengo beneficios, manejo mis horarios. O bueno, en sí, cada uno encuentra como su justificación de base, pero al mismo tiempo busca interesantemente su ayuda, ¿no? Entonces, detrás de estas situaciones, superficies diarias que las personas viven en sus trabajos, se van escondiendo los más complejos significados actuales y de su historia pasada, ¿no? Ya sean empresarios, emprendedores, freelancers, empleados, es lo mismo, digamos, todas las personas podemos estar desmotivadas en función de varias cosas, pero es interesante pensar la diferencia entre la desmotivación que viene de la afuera,
por factores externos, como por ejemplo los propios de la compañía o de contexto socioeconómico y político, que la llamaremos desmotivación extrínseca. Entonces ahí, por ejemplo, vemos que esta desmotivación puede derivar de la falta de reconocimiento, tareas monótonas, que te den poco feedback, que deleguen mal las tareas, que tengas directivas poco claras, que tengas vulnerabilidad o sientas vulnerabilidad ante los cambios tecnológicos, que haya mala comunicación o mensajes contradictorios en el equipo, climas hostiles, choques de culturas, digamos cuando hacen fusiones de empresas o quieren adaptarse a determinadas políticas, o choques intergeneracionales, liderazgos tóxicos, bueno, hay miles, ¿no? También la diversidad, los problemas de inclusión, el no saber cómo innovar ante todos estos cambios, bueno, etcétera, todo lo que venga de afuera. Pero hay un escenario que es muchísimo más complejo, que es en el que yo me vengo especializando hace más de 20 años y bueno, estos últimos años desarrollé mi método, que muchas personas ven que muchas veces en la superficie eso que siente la persona se ve como una desmotivación respecto a las tareas, las condiciones o la vocación, pero en realidad está alineado con problemáticas que no se resolvieron en otro tiempo, en otro trabajo, e incluso en otras aristas de tu vida que estás trayendo al escenario trabajo y estás proyectándolo aquí, ¿no? Entonces hay una forma de proyectar estas emociones o estas problemáticas no resueltas en el trabajo y utilizándolo como una vía de escape de este síntoma para poder sanarlas. Entonces en la superficie lo ves como una problemática específica del trabajo, pero en realidad no lo es, ¿no? Hay algo más ahí que le pone esa carga extra, que le da ese plus, ¿no? Entonces, acá la desmotivación es intrínseca, está en nuestro interior. Es inherente a nuestra vida personal, a nuestro recorrido laboral, a nuestros deseos, a nuestras elecciones, a eso que tiene que ver con nuestra vocación y nuestra elección con el trabajo en general, nuestra relación con el trabajo, y que en general cuando uno busca ayuda empieza con buscar capacitaciones, lee cosas, va a hacer un proceso de coaching, pero no termina de encontrar esa solución, no se resuelve con procesos de base, ¿no? Ni con acciones que te dicen, bueno, andá y hace esto, no, hay algo más. Y en ese algo más, en general está todo esto detrás, en ese algo más vienen los mayores sufrimientos de las personas, vienen los peores aletargamientos, los peores síntomas, que a veces son muy sutiles, muy silenciosos, a veces se cronifican, otras veces son agudos y a veces son terribles, ¿no? Que generan situaciones horribles, enfermedades, incluso esa violencia, ¿no? O sea, es como avanza, algo que avanza y no sabes para dónde va. Entonces, cuanto más avanza, menos podés detectar qué es lo que está pasando. Y las personas pasan un montón de años dando vueltas, hablando de temas que no son el foco, y bueno, y siguen ahí como el hámster, ¿no? Dando vueltas en la misma rueda. Entonces, en este tipo de desmotivación todo es más profundo para destrabar y para llegar realmente a la real desconexión que sufre la persona y le lleva a estos estados de desmotivación o inconformidad o baja autoestima que vemos con síntomas como la falta de interés o el entusiasmo por el trabajo, el aburrimiento, la falta de energía, el desánimo, la frustración, la angustia, la ansiedad, la depresión. E incluso también accidentes, ¿no? Vemos también muchos accidentes, rotación, ¿no? A nivel organizacional, el síntoma que se expresa es el aumento de rotación, las renuncias, el ausentismo, la baja productividad, los errores, los conflictos, las distracciones, los problemas de liderazgo, bueno, todo lo que se ve como más ahí en la superficie. Entonces, por lo tanto, esto no se resuelve solamente con estas acciones de base o cambiando de empresa o de rol o de tarea o yéndote,
no se resuelve por ahí. Entonces hay que identificar desde el mundo privado y organizacional y derivar estas cuestiones a tiempo para que tengan un correcto abordaje. Acá te dejo algunos pasos para seguir, para que vos pienses y te hagas preguntas cuando te está pasando todo esto. Entonces, lo primero que tenés que hacer es hacer una autoevaluación reflexiva. O sea, autoevaluate, mirate. La verdad está siempre dentro de uno y aquí te puedo dejar algunas preguntas para que puedas ayudarte. Por ejemplo, podés preguntarte, ¿qué me motiva en mi trabajo? ¿Cuándo comenzó esta falta de motivación? Entender si hay algún factor específico, si es vocacional, si está relacionado a las condiciones, si hay algo de lo personal que se está metiendo por aquí, si hay algo de los mandatos que recibí, si siento que mi trabajo está conectado con un propósito más grande, ¿no? O es algo así de hacer unas tareas básicas, cobrar un sueldo y ya está. Si lo que estoy haciendo hoy está en línea con esos objetivos que yo tengo. Entender qué me gusta, qué me da placer, qué me da satisfacción, qué me hace fluir. Si tengo oportunidades de aprender, de innovar, de crecer. ¿Cómo son las relaciones con mis pares, con mis clientes, con mis socios, con mis superiores? Si todo este trajín y el quilombo de trabajo me hace sentir abrumada y no doy más, ¿no? Y las cantidades de trabajo, las responsabilidades, y es como todo en torno al otro y nada sobre mí. Si separo mi vida personal de mi rol laboral, si la cultura organizacional y las condiciones están alineadas a mis valores, si conozco mi propósito, si está en línea con este propósito. Todo esto te va a mostrar dónde son los puntos, o sea, si querés, volví a escuchar y traté de responder todas estas preguntas con tu caso y date cuenta, digamos, dónde están estos puntos nodales donde vos tendrías que apuntar tu trabajo, ¿no? ¿Dónde tenés que ir? ¿Dónde está tu miedo? Está tu tarea, ¿no? Ahí, foco. Entonces, una vez que vos podés responder a estas preguntas, o al menos algunas, ir hacia redefinir objetivos, armar una estrategia, consensuar. Entonces, comprender esta situación te va a dar un gran comienzo, pero también podés pensar un plan estratégico integral que abarque aspectos de tu persona, aspectos de tu perfil laboral, articule tu deseo actual con tu salud, con un recorrido de vida y tu trabajo, con las características personales y aspectos de tu rol, ¿no? Como todo un combo donde realmente hay que pensar, no hay que quedarse siempre o queriendo cambiar un hábito o queriendo cambiar una acción de la actualidad o quejándose por determinadas situaciones como en una posición de me hacen, me pasa, ¿no? Sino ahí activar el modo más protagonista y además hacernos cargo que nos pasan cosas, que somos vulnerables y que eso está bien. Y entender que está bien que nos pasen cosas y que tengamos miedo, si es normal y que no pasa nada. Y tener más compasión, gente, porque no tenemos compasión ni por los demás ni por nosotros mismos, mucho menos, y más en esta era. Entonces, empezá a detenerte a pensar en vos. Y empezá a sentir tu cuerpo, tus emociones, empezá a darle foco a esta salud que tanto nos olvidamos, ¿no? Nos dejamos todo para el final, como si hacer una tarea en el trabajo es más importante que tu cuerpo, o sea, nada que ver. Entonces, empezá a poner la creatividad a tu servicio, es tuya, es para vos, después es para los demás, después es para generar dinero, primero para vos, para tu vida, estás acá, no te fuiste, estás acá. Entonces pensá un plan específico que va a ser como una guía, ¿no? Tampoco te pongas obsesivo en querer, ¿viste? Seguir el plan, porque eso tampoco está bueno, ¿viste? O sea, armalo para tener una guía, para tener visualizada la información, para entender más o menos por dónde querés ir. Y esto no es una situación, la vida no es ponerse en un modo hiperproductivo, ¿no? O sea, sino que es fluir y acompañar esta conexión. Entonces, si tenés que aprender cosas, hacé algo para aprenderlas, actualizate, reciclate, establecé metas, ¿no? Está bueno todo eso. Cuanto más cortitas, mejor. Los objetivos, las metas son un poco más a largo plazo, ¿no? Bueno, mirá, tené tu norte, tené tus acciones deseadas, pero si no te conectás no sirve para nada esto.
Esto es toda una mentira que no va para nada. O sea, vos tenés que entender lo que te pasa, lo bueno y lo malo, aceptarlo, trabajarlo, profundizarlo, no estar, rodeando lo que te pasa e ir ahí al foco, a dar esos pasitos que te hacen bien, a incluso agradecer cuando te salen las cosas. Qué difícil que es agradecer. A mí me cuesta tanto a veces agradecerme por lo que voy logrando, y eso es importante, es vital, porque si no nos agradecemos a nosotros mismos, si no nos miramos, si no nos amamos, si no nos acariciamos, ¿qué podemos esperar, no? Entonces digo, generá conversaciones con los demás, pero generá conversaciones con vos. Y ahí escuchar lo que surge y sobre todo, si ves que hay puntos que no estás pudiendo avanzar, no procrastines la búsqueda de ayuda, no lo dejes para otro momento, accioná. Busca ayuda, decís, che, no me sale, necesito escuchar esto, a ver esta persona que me pueda ayudar a traducir tal cosa. Busca a psicólogos especializados en problemas del trabajo, que entiendan. Somos pocos los psicólogos clínicos especializados en trabajo y que entendemos las problemáticas clínicas y el mercado laboral y los negocios, ¿no? Pero bueno, cada vez vamos a hacer más. Y es importante que, bueno, si tenés que desarrollar algún skill, alguna competencia, puedas buscar ayuda. Podés usar un montón de servicios que te pueden ayudar, pero si son las cuestiones más profundas, busca ayuda profesional especializada. Ya sabes, estamos acá en este ciclo de podcast Equilibrio Emocional. Nos podés encontrar en las redes, en todos los canales, así que bueno, te esperamos la próxima. Y aquí estamos dejando nuestro granito de arena para que puedas vivir mejor y trabajar mejor. Podcast La 100.